Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro y en esta oportunidad ya para encontrarnos en el capítulo número 5 ya, factorización, nuestro tema, factorización. Entonces, ¿en qué consiste este proceso, no, de factorizar? Muy conocido y seguramente pues a estas alturas chicos para ustedes es recontra conocido, pero también no sucede que es a veces un poquito confuso, ¿no? Para ver en qué caso estoy, si es un caso de factor común monomio, factor común polinomio, si es un método de identidades y cuál de todas las identidades será, pues, ¿no? Bien, entonces quiero que pongan atención, estén muy atentos, concentrados, por favor, para este tema, ¿no? El método de la factorización consiste, ¿no? Básicamente en transformar un polinomio, ¿no? En un producto de factores que van a ser primos. Factor primo. Un factor primo es aquel factor pues que no puedo descomponer más, ¿no? Eh, Vamos a ver en estos ejercicios cómo es que yo voy a trabajar esa descomposición o esa factorización. ¿Ya? Miren, vamos a ver el primer caso. Esto se conoce como el método del factor común. ¿Ya? Acá vamos a aplicar el método del factor común. Factor común. ¿Ya? Así se llama el método. Entonces, ¿qué observamos acá? Observamos, por ejemplo, que primero los números 6, 3 tienen tercios, ¿sí o no? Factorizo el 3. ¿Por qué? Porque tienen tercio. Ya está. ¿Qué más? Veo que se repite el x cuadrado, ¿no? X cuadrado, x cuadrado. Estamos en la pregunta número 1. Ya, x cuadrado, x cuadrado. Correcto. Entonces, se repite la x con exponente 2 en cada lado. Ahora, y. Y también se repite, y. Pero voy a factorizar siempre con el menor exponente. Y en este caso, el menor exponente acá es el 1. Ya está. Y abro un paréntesis. Y ahora voy a efectuar un proceso de división. Voy a dividir esto entre esto para ver qué me queda acá, porque acá me van a quedar dos términos, ¿no? Porque inicialmente acá tenemos dos términos, uno, dos. Para encontrar qué es lo que me está quedando en estos dos términos, debo dividir esto entre esto y luego esto entre esto. 6 entre 3, 2. X cuadrado entre x cuadrado se va, y entre y se va. Simplemente me queda 2 ahí, 2. Más, ahí está más. 3 entre 3 se va, x cuadrado entre x cuadrado se va, y cubo entre y, pues quedaría y, repito, y cubo entre y cuadrado. La pregunta dice, indique un factor. ¿Cuáles son los factores primos? A ver, vamos a chequear, ¿ya? Vamos a poner acá cuáles serían entonces mis factores primos. Este es un factor primo, x, otro factor primo, y, y otro factor primo sería 2 más y cuadrado. Alguna de ellas, o esos son los factores primos, ¿no? En cierta forma. Como este problema es con alternativas, la respuesta correcta sería la alternativa B, ¿no? Que dice 2 más y cuadrado, ¿ya? Indique un factor, ¿ya? Porque los otros no están los otros dos, ¿ya? Bien, entonces vamos a la pregunta número 3, ¿ya? Esto se conoce como factor común monomio, porque lo que he factorizado es un monomio. Acá también me dice que indique un factor primo. Obviamente tengo que factorizar para encontrar el factor primo, ¿ya? Entonces acá también vamos a emplear el método del factor común, ¿ya? El método del factor común. ¿Cómo se aplica? Entonces, x más a, y más b, x más c, y más a, x más b, y más c. O y por c, ¿no? Entonces vamos a agrupar las x, ¿ya? Vamos a agrupar las x. ¿Sí? Lo voy a poner acá. xa más xb más xc. Ahora voy a agrupar las y. ya, yb, yc. ¿Ya? Ya está agrupado. Ahora, ¿qué sucede? Que acá tengo, ¿no? Tenemos tres términos donde se repite la x. Acá vamos a poner la x, ¿ya? He ordenado acá la x, y si factorizo la x en todos los términos tengo que abrir un paréntesis. xa entre xa, xb entre xb, xc entre xc, más, ¿cuál es el factor común acá? Y, ¿verdad? Y, la letra que se repite, y en los tres términos. Y entre y a, yb entre yb, ¿verdad?
más YC entre YC. ¿Y ahora qué sucede? Lo que sucede es que tenemos ¿cuántos términos, chicos? Un término y otro término. Recuerda que un término se separa de otro a través del signo de suma o resta, ¿sí? El operador más o el operador menos. Entonces, acá tengo dos términos, un término y un término. ¿Dónde? ¿Cuál es lo común? A más B más C, A más B más C. ¿Sí o no? Entonces voy a factorizar A más B más C. Ya, abro un paréntesis y ahora abro otro paréntesis. Bueno, A más B más C en paréntesis, ¿no? Y abro un paréntesis. Ahora, todo esto se divide entre todo esto. X por A más B más C entre A más B más C, A más B más C con A más B más C se va y me quedaría X más. Ahora, esto entre esto quedaría Y. Esta es la factorización. Ahora, ¿cuáles son los factores primos? Bueno, en realidad, tanto esto como esto representarían los factores primos, ¿no? Como esta pregunta tiene alternativas, o es A más B más C o X más Y. Y si observamos las claves, sería la clave la E, ¿no? En este caso, ¿ya? La clave sería la E, ¿ya? Y en la pregunta número 1 salió la clave B, ¿ya? Bien, pregunta número 5, dice ahí, factoriza y da un factor primo. Muy bien. Date cuenta acá, ¿no? X menos 1, 1 menos X, parece algo parecido, ¿no? A ver, vamos a ver acá, ¿ya? L, A, B, C, ¿ya? Acá A, paréntesis, X menos 1, no hago nada, ¿sí? Pero aquí sí voy a hacer una jugada, ¿eh? Voy a factorizar el menos de esto. Entonces voy a poner menos, abro un paréntesis, menos B, paréntesis, 1, mira, menos 1 más X, ¿ya? Más, de esta parejita voy a factorizar C y abro paréntesis, CX entre C, X menos C entre C, 1, ¿no? Mira, X menos 1, X menos 1, ¿ya? L, paréntesis, A, B, C, es igual a paréntesis, X menos 1. Ahora, menos por menos va más. B, paréntesis, 1, bueno, menos 1 más X, puedo escribirlo como X menos 1, más C por X menos 1. Mira, qué interesante. Ahora, si podemos poner atención ahí, nos damos cuenta de que se repite en los tres términos, porque hay tres términos, ¿no? Un término, otro y otro. En los tres términos se está repitiendo el X menos 1 y lo vamos a escribir. El primer término entre lo que he factorizado, A. El segundo término entre lo que he factorizado, B. El tercer término entre lo que he factorizado, o entre el término común, si quieres llamarlo, sería C. ¿Qué son estos dos? Son los factores primos, ¿no? Ambos representan factores primos. Factoriza y da un factor primo en la pregunta número 5, o es X menos 1 o A más B más C, ¿ya? En la pregunta 5, X menos 1 o A más B más C, bueno, la única clave posible sería la alternativa C, que da como respuesta A más B más C como factor primo. Bien, ahí así, ¿no? Vamos avanzando. La pregunta número 7 es método de identidades. ¿Cómo puedo darme cuenta, no? Porque acá tengo una cantidad al cuadrado, ¿no? Puedo llamarle si quieres m al cuadrado y acá tengo otra cantidad, n, ¿no? N al cuadrado. Recuerda que su desarrollo es m más n por m menos n. ¿Estamos bien? ¿Sí? Porque esto no es un factor, ¿no? Acá tengo dos términos. Un término, otro término. Vamos a aplicar esta identidad acá. Entonces f sería igual m más n. Recuerda que, vamos a anotarlo ahí, recuerda que todo esto es el m y recuerda que todo esto es el n, ¿ya? Entonces, m más n, a menos b más n, y n es todo esto, ¿no? C menos d, por m menos n. ¿Quién es m? A menos b menos n, y n es c menos d, c menos d, y todo esto está cerrado y con paréntesis. F sería igual a menos b más c menos d, paréntesis a menos b, como hay un menos todo cambia de signo, ¿no? Menos c más d, y ahí está. Esa sería la resolución de la pregunta 7, e indique la suma de factores primos, dice. Acá en esta pregunta 7 me piden
la suma, ¿no? Que indique que dé como respuesta la suma de factores primos. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar, ¿no? Estos dos factores primos. Entonces lo que me piden es a menos b más c menos d más a menos b menos c más d. A ver, más c menos c se va, menos d más d se va. Quedaría a más a, 2 veces a, menos b menos 2 veces b. 2a menos 2b en la pregunta sí. 2a menos 2b, pero también como se repite el 2, puedo factorizar el 2 y poner 2 paréntesis a menos b. Y esta es la respuesta, ya 2 paréntesis a menos b, y la alternativa sería ahí la pregunta C. Entonces, estamos aplicando, chicos, recuerden, factorización. Eso es lo que estamos usando. ¿Por qué yo necesito aprender a factorizar? No, mira, ya vamos resolviendo 4 ejercicios y te voy a decir por qué yo necesito factorizar. Porque a veces para poder reducir una expresión algebraica, ¿no? Un conjunto de términos de repente bastante complejos, si yo lo sé factorizar, ¿no? Entonces yo puedo realizar muchas simplificaciones y pueden resolverse muy fáciles las preguntas. Pero para poder efectuar simplificaciones, yo primero debo saber factorizar. Si yo no sé factorizar, voy a perder ahí una oportunidad muy valiosa de reducir una expresión. Porque recuerde que yo simplifico para hacer corto el problema, ¿ya? No te olvides de eso. Entonces acá, 8x cubo más 27. Esto lo puedo escribir como, observa, 2x al cubo más 3 al cubo. Y aplicar esa propiedad, ¿no? Que dice si yo tengo a cubo más b cubo, su desarrollo es a más b, paréntesis a cuadrado menos ab más b cuadrado. Ese es un producto notable que usted ya lo ha visto, que es la suma de cubos, ¿ya? Entonces, este es el a y este es el b. Entonces, ¿cuál sería su desarrollo? El desarrollo de todo esto sería, ¿no? Vamos a ponerlo, dice a más b, o sea, 2x más 3 por 2x al cuadrado menos 2x por 3 más 3 al cuadrado. Vamos a dejarlo bonito ahí. 2x más 3, paréntesis, 4x cuadrado menos 6x más 9. ¿Qué dice ahí? Factoriza e indica el factor primo de mayor suma de coeficientes. ¿Cuánto vale aquí la suma de coeficientes? Si sumamos esto, 2 más 3 da 5, ¿sí o no? ¿Y cuánto es la suma de coeficientes acá? 4 menos 6 más 9. 4 más 9 es 13, menos 6, 7. Obviamente, este es el factor primo que tiene una mayor suma de coeficientes. Esta es la pregunta número 9. El factor primo sería 4x al cuadrado menos 6x más 9, ¿no? Como te decía, este es el factor primo con mayor suma de coeficientes. Recuerda que el coeficiente es este numerito, ¿no? El 4, el 6 y el 9. Aquí el 2 y el 3 son sus coeficientes. Suma de coeficientes, 2 más 3, 5. Suma de coeficientes, 4 más 9 menos 6, ¿ya? Y bien, chicos, ahí está la pregunta número 9. Ahora vamos a la pregunta número 11. La pregunta número 11 dice ahí, ¿no? ¿Dónde estamos? Ahí está. Factoriza, ¿no? Factoriza e indica un factor primo acá. Entonces, vamos a ir avanzando. F de x, y, esto es igual. Ahora observamos. Acá en los tres términos, en este término, en este término y en este término, se repite la x, ¿no? Se repite la x. La x con su menor exponente, no te olvides. Exponente 5, exponente 6, exponente 7, el menor exponente 5. También se repite la y. La y con su menor exponente. Exponente 5, exponente 4, exponente 3 y lo factorizamos. Y ahora sí, ya sabes que viene la división, ¿no? Divido todo este término entre lo que he factorizado. X quinta entre x quinta se va. Y quinta entre y cubo, y o y al cuadrado. Menos, el 2 no tiene con quién dividir, queda ahí. X sexta entre x quinta, x. Y cuarta entre y cubo, o y cuarta entre y cubo, ahí queda. Más x séptima entre x quinta, quedaría obviamente x al cuadrado, y cubo entre y cubo se va. Queda de esta manera. ¿Ya? Ahora
Vamos a seguir ahí, f de x, y es igual a x quinta y cubo. Mira, esto lo voy a ordenar de la siguiente manera. Este es positivo, ¿eh? Voy a invertir el orden de estos dos, ¿no? Como este es positivo y este es positivo, no hay problema, los puedo invertir. ¿Por qué, profe, invierte? Por lo siguiente. Mira, voy a dejar esto igualito, no le estoy haciendo nada. X quinta y cubo, paréntesis. Ahora lo que tienes acá, alumno, es esto, es x menos y al cuadrado. Chicos, ¿cuáles son los factores primos? Los factores primos son los siguientes, ¿no? El x, el y el otro factor primo es el x menos y. La pregunta número 11 dice, indica un factor primo, o sea, o es x, o es y, o es x menos y. Y si vemos en las claves, pues sería la alternativa, pues la B, ¿no? La clave B dice x menos y. Ya, chicos, entonces están viendo, están recordando, ¿no? Porque ese tema de factorización es bastante conocido, ¿ya? Pero a veces suele ser un poco tedioso. Bueno, estamos viendo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios ya explicados, donde hemos visto factor común monomio, ¿no? Acá también, factor común monomio, factor común polinomio se le llama esto, o también método también de agrupación, porque hemos agrupado ahí. Ya, acá también esto es factor común polinomio en este caso. Método de identidades, acá método de factor común monomio e identidades a la vez, ¿no? Entonces hay varias identidades que hay que repasar, chicos, ¿ya? Así que bueno, eso sería todo hasta este momento, así que la pizarra es toda suya. Bueno, chicos, ahí seguimos, pregunta número 13, factorice e indique, dice, el número de factores primos, ¿ya? Factorice e indique el número de factores primos. A ver cómo podemos dar solución a esta pregunta, ¿no? Mira, vamos a agrupar, ¿ya? Vamos a agrupar aquí, ¿ya? Bueno, vamos a agrupar eso y vamos a ver qué queda, ¿no? Este es igual, si te das cuenta, en este grupo se repite la x con su menor exponente, exponente 5, exponente 2, exponente 2. Y también se repite con su menor exponente. Ya está. ¿Y ahora qué se hace? Se divide esto entre lo que he factorizado. X quinta entre x cuadrado, x cubo. Y cuarta entre y cubo, y. Menos x cuadrado entre x cuadrado se va. Y cubo entre y cubo se va. Entonces, esto entre esto queda 1. Más x cubo y menos 1. ¿Ya? Todo esto lo voy a llamar un grupo. Entonces todo este polinomio se está dividiendo en dos términos, 1 y 2. Y de esos dos términos podemos observar que se repite x cubo y menos 1, x cubo y menos 1, ¿no? Entonces vamos a factorizar ese término que se está repitiendo. ¿Cuál era? Te dije, x cubo y menos 1. Lo voy a factorizar de cada uno de esos dos términos. ¿Cómo hago para ver qué me va a quedar aquí? No te olvides que se hacía, se dividía, ¿no? Esto entre esto. Se va, quedaría x cuadrado y cubo. Ahora, esto entre esto se cancela mutuamente, ¿no? Esto entre esto da 1 como resultado. Cuando divido dos cantidades iguales, me da como resultado la unidad. Tengo x cubo y menos 1, x cuadrado y cubo más 1. Esto no se puede descomponer más. ¿Qué significa? Que estos dos son los llamados o conocidos factores primos, que no se pueden descomponer más. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La pregunta primero, indica el número de factores primos. ¿Cuántos factores primos vemos? 2. Y esa es la respuesta entonces en nuestra pregunta número 13, ¿no? Mira, ya estamos en la pregunta 13. Pregunta 13, ¿no? Sería la clave la B, ¿no? Clave la B. Bien. Sigamos, pregunta número 15. Dice ahí factoriza, no la 15. Factoriza esa expresión y luego tengo que indicar el número de factores primos, igual que acá, ¿no? Mira, acá vamos a agrupar también, mira, voy a agrupar esto con esto y esto lo agrupo con esto, ¿ya? Lo vuelvo a escribir todo otra vez. A paréntesis o A de m, n es igual mn cuarta más 4m cubo n menos
ya, menos 5m cuadrado n cubo menos 20m cuarta n. Ya está. Ahora voy a factorizar aquí en ambos términos, ¿ya? Que agrupado quedaría a igual, no, perdón, a de m, n es igual, ¿qué se repite? La m, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿qué se está repitiendo? No, todavía mejor no lo factorizo, ¿ya? Hay algo que ya estoy observando ahí, que mejor me espero un ratito, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? El aquí no lo toques, mn cuarta más 4m cubo n. Acá voy a factorizar el menos, ¿ya? Voy a factorizar el menos. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, no, creo que ya, chicos, parece que vamos a hacer una pausa aquí, mejor sí, efectivamente vamos a factorizar, ¿ya? Entonces factoricemos una vez más, como te decía, que se repite m, ¿no? Se repite la m con su menor exponente 1. Se repite la n con su menor exponente. ¿Qué me quedaría? mn cuarta entre mn quedaría n al cubo. Ahora más 4, m cubo entre m cuadrado, n entre n se va. Ahí está, ¿no? Menos, los dos tienen quinta, estoy factorizando el menos 5, ¿eh? Por si acaso, hay que tener en cuenta eso. Estoy factorizando el menos 5. Y ahora se repite la m con su menor exponente, ahí está. Se repite la n. Perdón, el menor exponente de m sería 2, ¿no? Y la n su menor exponente, ahí está. Ahora divido 5 entre 5, se va m cuadrado entre m cuadrado, se va n cubo. N cubo entre... A ver, chequemos. N cubo entre n sería n cuadrado. Menos 20 entre 5, 4. Sería más, perdón. 4. 4, ¿qué más? M cuarta entre m cuadrado, ¿no? Y se va. Muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Vamos, hemos llegado ya hasta ese punto. Bien, y podemos observar, ¿no?, que acá se ha cometido un error. 4m cubo n, 4m cubo n cuadrado. Acá le faltó el 2, no lo puse. ¿Ya? Entonces en el momento de la factorización, acá es el factor común para n, es n cuadrado acá. ¿Ya? Entonces, m entre m se va n cuarta entre n cuadrado, n cuadrado. 4 no tiene con quién dividir, m cubo entre m cuadrado y n cuadrado con n cuadrado se va. Muy bien, ahora a de m, n no es un polinomio con variables m y n. Observamos que tenemos dos términos, mira. Tenemos un término y acá hay otro término. Y en esos dos términos se está repitiendo, se está repitiendo el n cuarta más 4m cuadrado, n cuarta más 4m cuadrado, ¿ya? N cuadrado más 4m cuadrado es lo que estoy factorizando. Y abro un paréntesis. ¿Qué me va a quedar? Esto entre esto, ¿no? Quedaría n cuadrado menos, ahora esto entre esto quedaría 5m cuadrado n. Y ahí está. A de m, n es igual a n cuadrado más 4m cuadrado. Y de aquí voy a factorizar, ¿no? Se repite aquí la m y la n. Ya pues factorizo la m con su menor exponente y la n con su menor exponente. ¿Qué me va a quedar? Ahora divido esto entre esto. Quedaría n menos, ahora divido esto entre esto. Quedaría 5m. Muy bien, ahí están entonces los factores primos, ¿no? ¿Cuáles son los factores primos? A ver, tenemos m, otro factor primo, n, otro factor primo, n cuadrado más 4m cuadrado, otro factor primo, n menos 5m. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? La respuesta, bueno, la pregunta primero dice, indica el número de factores primos. Tenemos 4 factores primos. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4 factores primos. ¿Ya, chicos? Y por ahí la pregunta 17 indica el factor primo que más se repite. Entonces,
Primero poner atención acá porque ahí me va a aparecer el x cuarta menos 1. ¿Cómo así, profe? Observa. Acá en esta parejita se repite el x, ¿no? Factorizó el x con su menor exponente. X sexta entre x cuadrado, x cuarta menos x cuadrado entre x cuadrado, 1. Más 2x, x cuarta menos 1, más x cuarta menos 1. ¿Ya? Y ahí en ese punto nos damos cuenta que tenemos tres términos, ¿no? A ver, un término, otro término y otro término. Y en esos tres términos se está repitiendo el x cuarta menos 1. Factorizo el x cuarta menos 1 entonces. Este término entre este término me quedaría x al cuadrado. Este término entre este término me quedaría 2x. Y este término entre este término quedaría 1. ¿Ya? Ahora pon mucha atención. Este x cuarta menos 1 lo puedo escribir como x al cuadrado, ¿no? A ver, mira, observa, x cuadrado al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y esto a su vez es x más 1 al cuadrado, ¿sí? Estoy hablando de todo esto. Todo esto es esto, x más 1 al cuadrado. Recuerda esa identidad del binomio al cuadrado. P de x es igual. Diferencia de cuadrados, ya lo hemos explicado, ¿no? Si yo tengo a cuadrado menos b cuadrado, eso es a más b multiplicado por a menos b, ¿ya? Todo esto por x más 1 al cuadrado, ¿ya? Falta todavía x cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1 al cuadrado por x más 1. Perdón, acá no va al cuadrado. El cuadrado iba aquí. En vez de poner 1, los pongo como 1 al cuadrado para escribir una vez más o desarrollar una vez más la diferencia de cuadrados. X cuadrado más 1, ¿no? Y todo lo que está aquí es x más 1 por x menos 1. No olvidar que acá está con exponente 2 por x más 1 al cuadrado. P de x es igual a x al cuadrado más 1. X más 1, póngalo de verde, ¿ya? Mira, x más 1 por x más 1 al cuadrado sería x más 1 al cubo. X más 1 al cubo, paréntesis, x menos 1. Bien, hemos terminado. ¿Qué dice? Indica el factor primo que más se repite. El factor primo que más se repite es el de acá. ¿Por qué? Porque está con exponente 3. Esto me indica a mí que se está repitiendo 3 veces esto de acá, ¿no? La respuesta... No, el factor primo que más se repite es x más 1, ¿no? Ese es el factor primo que más se repite, x más 1. Entonces, en la pregunta número 15 salió la respuesta 4, es decir, la clave de la C. Y en la pregunta número 17, bloque 2, salió x más 1, ¿no? X más 1, la clave de la C. Muy bien, chicos, a seguir tomando nota. Bien, chicos, entonces para terminar, no se olviden su tareita, ¿ya? La tareita de esta clase es los pares de la parte nivel, de toda la parte nivel 1, ¿ya? Todos los pares, todos, no te olvides, todos los pares de la página 129, ¿no? Nivel 1. Ya, esa sería su actividad. Muy bien, chicos, con ustedes entonces el profesor Álvaro García, docente del Colegio Trento. Bueno, a seguir practicando, chicos, hay bastante aún por aprender, así que muchos éxitos, chicos.